poner a grabar primero. Quiero darle paso al pastor Federico Núñez, que él va a traernos el taller de hoy. Y Fede, adelante, por favor, el Señor te use y tráenos la palabra del Señor. Dale. Gracias, muchas gracias, Pastor Daniel. Creo que es súper interesante la idea de poder mejorar el crecimiento y tenemos que llevar que el fuego se vaya extendiendo en toda la nación y también saber dónde se prende el fuego, ¿no? Que no quede aislado y que ese fuego se una para hacer un fuego más grande, porque si son solamente pequeñas llamitas por aquí y por allá, con el tiempo podría llegar a apagarse y necesitamos ayudarnos unos con otros, que es la pretensión que se tiene, ayudarnos para que aquello que les cuesta un poquito o que no saben cómo empezar, sepan cómo hacerlo. Muy bien, estamos hablando casi toda la semana, hemos estado hablando de la santidad. Es algo tan interesante este tema que eh, creo que tenemos que pensar bastante en el asunto porque ya no existe una diferencia de conducta significativa entre la cultura secular y el cristianismo. Ya no hay demasiada diferencia. Se ha mezclado tanto que esa diferencia significativa que había entre los cristianos, ¿no? Yo creo que es el momento o una oportunidad para la nación, para la iglesia, para el mundo, para el cristiano, para las personas, para el ministro, con respecto a este tema, porque se nos ha acusado muchas veces de ser prejuiciosos, legalistas, intolerantes, por ser santos o por tratar de ser santos. Y necesitamos que el Espíritu Santo empodere al pueblo de Dios para buscar un poco más de la santidad. Creo que en cualquier generación, y esta que estamos viviendo, tiene que ocuparse de quebrantar y de romper, de quebrar el engaño del pecado y generar un carácter piadoso para poder volcarnos a la santidad. Quiero avanzar un poquito en esto, no quiero tardarme demasiado. Alguien dijo por allí, nadie es perfecto. Nadie es perfecto. ¿Y qué se quiere decir con eso? Y bueno, se espera sencillamente que usted falle, que yo falle, ¿no? Y con este justificativo de que nadie es perfecto, vamos deslizando poco a poco la idea de, bueno, no hay que ser tan santo, después de todo nadie es tan santo, solamente Dios es santo y yo también fallo. Y vamos deslizándonos un poquito para el lateral, dejando un poco saliendo por los lados, ¿sí? Vamos a dejar un poquito, tratar de ser perfectos, ¿no? Hay otra frase que es muy conocida, dice, no seas más papista que el Papa, ¿no? ¿Habrán oído esta frase? Lo que esta frase trata de decir es que se espera que usted deje de actuar con un estándar por el cual te van a juzgar. Dice, si usted trata de vivir en santidad, algunos van a decir, pero ¿qué te pasa? Estás muy santo, estás hecho un santulón, ¿no? Una palabra que aprendí aquí es, ya te hiciste el pandereta, ¿no? Ya sos demasiado pandereta, ya estás muy mezclado con los panderetas, ya sos perfecto o ya sos más papista que el Papa. Y lo que nos están diciendo sencillamente es, no actúes de esa manera porque ya es extraño lo que estás viviendo, es extraño lo que estás viviendo, ¿no? Y el resultado, entonces, de estas dos frases es imposible vivir en santidad, porque si lo tratás es porque tratás de ser más perfecto que los demás. Y si lo haces, estás rompiendo reglas de conducta que la mayoría no lo tiene. Entonces, lo que estamos oyendo es
Es imposible vivir en santidad, no es imposible. Pero a todo esto, a toda esta cosas negativas, la Biblia tiene respuesta. Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Si hay algo que tenemos que tener en cuenta, es que a Dios le complace que seamos personas santas, que vivamos en santidad, que tratemos de vivir en santidad y que nos ocupemos de nuestra santificación. Y eso es lo que hemos estado tratando de hacer en todo este tiempo, vivir en santidad, ser diferentes, tener un estilo de vida diferente. Ahora, Romanos 6, 22 y 23, el texto que nos ocupa hoy, dice, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo veo en este pasaje un camino que les voy a señalar ahora inmediatamente. En primer lugar, dice que hemos sido libertados del pecado. Y eso es bueno porque, como Pablo decía, lo primero es lo primero. Y lo primero es que Cristo murió en la cruz del Calvario para perdonarnos y liberarnos, ¿sí?, de la atadura del pecado. En segundo lugar, dice la palabra que hemos sido hechos siervos de Dios. Este es el camino que transitamos. Primero somos liberados por la muerte de cruz en el Calvario. Su sangre nos libera, su muerte nos libera, su sacrificio nos libera y nos transforma inmediatamente en lo que somos hoy. Somos siervos de Dios. Inmediatamente, como consecuencia de este trabajo que Cristo ha hecho, ¿sí?, dice el Señor que Él espera de nosotros la santificación, ¿sí?, por medio de su muerte vicaria y ahora por medio del Espíritu Santo. Y luego dice, y como fin, la vida eterna. Pero el versículo 23 debería estar encastrado o metido después de la coma santificación. Después de la coma esa, la santificación, debería decir, momento, tengan en cuenta esto, ustedes que están tratando de vivir en santidad y de ser santos como yo soy santo, ¿sí? Porque dice, le muestra dos caminos alternativos. Aquí es como que hay una pequeña bifurcación. Y dice, cuidado con el pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Ese es un camino que uno puede llegar a tomar, que es el camino corriente. Pero también dice, la dádiva de Dios es el otro camino, la dádiva de Dios. Es decir, que una vez que hemos sido liberados, Dios nos transforma en siervos, entramos en el proceso de la santificación, pero como estamos tratando de vivir la santificación por medio del Espíritu Santo, hay una lucha entre el pecado y el Espíritu, ¿sí? El pecado y el Espíritu, la dádiva de Dios, porque Cristo nos ha entregado el Espíritu, para que lleguemos a obtener esto, la vida eterna. Para llegar a la vida eterna tenemos que transitar por este sendero, ¿no? Por el medio, tenemos que pasar por el medio allí y a veces es difícil, ¿no? Por eso decía al principio, nadie es perfecto y entonces uno trata de caminar por el camino del pecado y te dice, no seas más papista que el Papa, sos demasiado santo, sos demasiado legalista, ya te fuiste al extremo, pero nuestro fin, nosotros sabemos que fuimos liberados para ser siervos, para ser santos, para obtener al fin la vida eterna. Pastor Fede, se silenció tu micrófono. Ahí está. Volvimos, ¿no? Sí. Dice Hebreos 12:29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios es fuego consumidor. Ahora, ¿qué es exactamente o qué es exactamente el fuego? El fuego se produce cuando las sustancias correctas están presentes
y la temperatura llega a cierto punto. Es ahí como, pero se produce el fuego. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que Dios, dice allí en el libro de Hebreo, declara el libro de Hebreos 12, dice que nuestro Dios es fuego consumidor, fuego consumidor. Entonces, no tenemos que preocuparnos tanto cómo se produce el fuego, sino en qué acabamos transformándonos a través del fuego. En qué acabamos transformándonos, ¿no? Porque el fuego requiere básicamente de dos elementos, ¿no? El oxígeno y algún tipo de combustible para arder. Pero yo recuerdo aquella canción, tal vez algunos no lo van a recordar porque son muy más jóvenes que yo, pero había una canción que decía, en el altar de Dios el fuego está encendido. ¿Se acuerdan? ¿No? Algunos se van y decía, nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, ¿no? Porque el fuego del Señor en mi corazón está, ¿no? Ese fuego de Dios es un fuego consumidor. Y lo que la canción creo trataba de decirnos es, Dios está encendido en fuego y lo que va a producir, lo que va a producir a nosotros, nadie puede impedirlo. Lo que va a producir es la santidad. Eso es lo que va a producir. Dios está tratando de cambiarnos. Por eso dice Mateo 3:11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado ya no soy digno, yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esto es lo que decía Juan el Bautista. Dice, su aventador está en su mano, limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará, ¿no? Es el Espíritu Santo el elemento transformador de nuestra vida que nos va a cambiar, que va a transformar, que va a quemar, dice aquí, ¿no? Que va a bautizarnos, que va a quemar esa paja, todo lo que no sirve en nuestra vida, ¿no? Que dice, nunca se tiene que apagar el fuego. Ha habido avivamientos en muchos países por mucho tiempo. En Argentina, por ejemplo, de donde nosotros venimos, ha habido varios avivamientos. Allá por el año 1955 vino un evangelista de Estados Unidos que de rebote llegó a Argentina. Él no iba a Argentina, iba a un país vecino y se suspendió la reunión donde él iba y finalmente terminó llegando a Argentina en 1955 el reverendo Tommy Hicks, que produjo un avivamiento tan grande en ese momento. El fuego de la iglesia, el fuego de la santidad, era el fuego de un grupito pequeñito así, que creo que llegaban a ser dos, ¿no? Tan pequeño era el fuego que había iglesias pequeñas que se consideraba que el fuego del Espíritu Santo o la iglesia o la santidad de la iglesia era solamente para un grupo muy pequeño, muy pequeño. Era para los ignorantes, para los pobres, y las iglesias estaban allí, eran muy pocas, muy pocas. Pero vino este hombre y produjo un avivamiento tan grande en un estadio que iba a durar, no sé, 3, 4 días, una campaña que duró prácticamente un mes y algo, y la gente llegaba de las provincias en trenes, en buses, y la gente cantaba en los buses, cantaba en los trenes, oraba en los trenes, la gente se sanaba. Fue un despertar, un avivamiento tan grande que llevó a la santidad al país en 1955. Pero luego se apagó, como todo, ¿no? Se apaga. Parece que viene el Espíritu Santo y llena y se apaga. Allí por el año 1980 volvió otro avivamiento. Un hombre casi desconocido, un hombre, no, casi no, totalmente desconocido, apareció en la escena llamado Carlos Anacondia y produjo un avivamiento tan grande, un mover tan poderoso del Espíritu Santo. Y otra vez la iglesia volvió a resurgir por el fuego y otra vez la iglesia se santificó y en medio de la santificación comenzaron a aparecer cosas, a suceder cosas maravillosas, sanidades por cantidades, miles de personas convertidas, porque la iglesia se santificó por medio del Espíritu Santo y del fuego de la palabra. Ahora, eso duró más o menos una década.
allá por el año 1990 comenzó a bajar otra vez ese fuego y por el año 1990 es como que se reavivó de vuelta. Por eso yo hablaba de que no debemos separarnos, que los fuegos estén separados, sino que debemos unirnos de alguna manera para avivar ese fuego, ¿no? Ahora, en el año 1990 surgió otro fuego que lo trajo el pastor Claudio Freyson y hubo un fuego que le llamaron la unción, eso fue la unción, y fue tan tremendo que la iglesia se santificaba, la iglesia crecía, era tan tremendo lo que sucedía, que eso duró como otra década, allá por el año 2001, cuando vino una debacle económica muy fuerte en Argentina, el país entró en un caos económico y finalmente así con el mismo caos económico se apagó también el fuego y se acabó el avivamiento y se acabó la santidad. ¿Cuánto necesitamos mantenernos? Mantener el fuego. Nuestro Dios es fuego, fuego que no se apaga, como la canción, esa canción que allí les tararé un poco, ¿no? El fuego requiere oxígeno y algún tipo de combustible, le dije, ¿no? El fuego del Espíritu Santo cambia la sustancia de lo que haga arder, tiene que cambiar nuestra vida. La vida de un ministro, la vida de un siervo, la vida de un líder, la vida de un cristiano, no solamente un ministro, la de un cristiano, debe ser una vida transformada por ese fuego de ese Dios consumidor. Ahora, la santidad, ¿no? Dice la Biblia allí en Malaquías 3:2, porque Él es como fuego purificador. El fuego de Dios tiene que transformarnos, tiene que transformarnos. Tenemos que buscar, tenemos que anhelar, decir, Señor, yo anhelo, ¿no? Hay una canción muy bonita por allí que dice, anhelo, ¿no? Y ese anhelo del Señor, Él está anhelando, Él tiene el fuego. Y nosotros somos el elemento, el segundo elemento para el combustible. Nosotros somos la leña, por así decirlo, ¿no? La leña que se quema, que tiene que quemarse, que tiene que transformarse, quitar las impurezas. Necesitamos ministros santos, líderes santos, obreros santos, gente santa, y cuando hay santidad, aunque eso esté en contra digamos, de las líneas normales de la sociedad, ¿sí? No importa que esté en contra de las líneas normales de la sociedad, o que se diga, vos sos más santo, más papa, más papista que el papa, o tratás de ser diferente, ¿no? Vos sos diferente y eso realmente ofende al resto. No importa que ofenda, porque nosotros somos transformados por el poder del Espíritu Santo para transformar. Es la santidad que transforma. Recordemos que Dios es santo y su santidad nos transforma y la santidad que hay en nosotros también tiene que transformarnos. Ahora, ¿cuál es la influencia del Espíritu Santo en la santificación? Voy a ir un poco más rápido. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe y la verdad. Ahora, somos escogidos por Dios para vivir en santidad. Desde el momento en que fuimos liberados, en que fuimos hechos siervos, Dios nos escogió para ser distintos, para ser modelos, para ser ejemplos, no medio ejemplo, no medio santo, no semisanto, sino que fuimos escogidos para ser santificados, para ser santos. Gálatas 5:16 dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Esto lo conocemos bien y estos se oponen entre sí. ¿Para qué? Dice, si nosotros andamos en santidad, andamos en lo que el Espíritu nos transforma, en lo que el fuego nos transforma, dice, la santidad nos auxilia. La santidad nos auxilia. La santidad es el auxilio del ministro, el auxilio del pastor, ¿no? Porque si estamos en la carne, estamos en problema. Estamos realmente en problema. Por eso dice, no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el espíritu. Por eso, Señor, tengo que vivir en santidad. Tengo que vivir en el fuego. Necesito ser consumido por el fuego purificador de Dios porque la santidad me auxilia. Hemos oído infinidad
infinidad de historias de ministros que han caído, ministros que han dejado el ministerio o ministros que se han perdido grandes ministerios, ¿sí? Grandes trabajos que han hecho, lo han perdido. ¿Por qué? Porque no fueron auxiliados por la santidad. Dejaron de lado la santidad, dejaron de lado el fuego. Entonces, necesitamos esto, renovarlo, ¿no? Restaurarlo, la influencia. Romanos 8.1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, y vuelve al tema, ¿no? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La vida en el Espíritu soluciona el problema de la carne, soluciona el problema de la carne. Si alguien está luchando, ¿no?, con alguna semilla de maldad en su vida que le está molestando y que está tratando de salir de eso, ¿no? Porque el ministro no está exento de la tentación. Por lo menos yo puedo decir eso, el ministro no está exento de la tentación. Todos estamos totalmente expuestos. Por eso es que necesitamos decirle, Señor, Espíritu Santo, ayúdanos ahora. No quiero andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque el Espíritu es lo que soluciona el problema. Necesitamos fuego, el fuego de la santidad de Dios. Y nosotros somos la leña que tiene que ser metida allí adentro para que se queme. Señor, hay que decirle, Señor, méteme como un trozo de leña al fuego. Quiero arder, quiero santificarme, quiero purificarme. ¿Para qué? Para poder servir. En medio de esta situación que vivimos hoy, necesitamos, en medio de esta debacle moral, hay una debacle moral, ¿no? Hay una degradación de la moral, de la vida pública. Hay una degradación y hay corrupción por todos lados. Y uno escucha diciendo que aquel metió la mano en la lata, que aquel se fue con la esposa del otro y que aquel dejó por la secretaria y que aquel otro se fue por un dinero. Y hemos oído tanto que a veces decimos, Señor, duele el corazón, pero duele el corazón porque no estamos teniendo una vida del Espíritu, no estamos santificándonos como debiéramos, y el problema es la carne, no es otro. Ahora, 1 Corintios 6:19 menciona y dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, el templo, ¿no? Dice que no sois vuestros, no somos nuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No podemos permitirnos irreverencias, no podemos permitirnos, no podemos permitirnos irreverencias. ¿Por qué? Porque esto es el templo, nuestra vida es el templo del Espíritu Santo y esto lo hemos enseñado, pero miles de veces, ¿no? Pero a pesar de que lo sabemos y lo mencionamos hasta de memoria y lo hemos oído en cantidades de veces, se permiten ciertas irreverencias, ¿no? Personas que hablan con sus labios palabras que no tienen que salir de sus labios, comentarios que no se tienen que decir. Se comenta como, te lo cuento para que ores, pero la realidad termina siendo un cuento, ¿no? Para que el otro se entere, no es para que ore. Y a veces no tenemos que permitirnos irreverencia. Como ministros del Señor, como hijos del Señor, debemos cuidar nuestra boca. Hay un dicho que dice, calladito te ves más bonito, ¿no? Y a veces hay que callar. Aunque te estén, la Biblia dice que aunque te vituperen, tenés que callarte. Aunque te insulten, tenés que callarte. Un santo se calla. Un santo tiene que callar. A veces queremos devolver mal con mal, pero el santo tiene que callar. La Biblia dice que Jesús, estando en la cruz, no abrió su boca. Él como cordero fue al matadero y no abrió su boca.
No debemos permitirnos irreverencia cuando nos ataquen por el hecho de que somos distintos, somos santos, y nos digan, hey, santulón, pandereta o como sea, ¿no? Ahora te haces el pastor, el cristianito. No debemos permitirnos irreverencia porque somos el templo de Dios. Esto es lo que hace el Señor en nuestra vida por medio del fuego purificador. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, el amor es el pináculo de la santidad, lo más alto que podemos llegar. Dios es santo, 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 y es tan santo que el amor cubre multitud de pecados, nos perdona. A veces no amamos porque no somos santos. Dios nos ama porque es santo. Y a veces Él es como que cierra los ojos, mira para el otro lado, diciendo, yo los amo, porque el carácter de Dios, ¿no? El atributo más hermoso del Señor, el atributo por el que podemos conocer a Dios es la santidad y el amor. Estos son atributos preciosos que Dios tiene, por los cuales le conocemos. Y tienen también que conocernos a nosotros por la santidad y el amor, ¿no? Dice, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Pero el amor de Dios está cuando hay santidad. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Santidad supone una relación con un Dios santo, ¿no? Si somos hijos de Dios, estamos hablando de una relación. Y no podemos tener una relación con Dios que no sea de santidad. Si somos hijos de Dios, somos santos. Si no somos hijos de Dios, no lo somos, ¿no? Hay una suposición lógica que si estamos cerca de Dios, cuanto más cerca de Dios, más santos somos. Y cuanto más lejos de Dios, obviamente, más cerca del pecado. Más lejos de Dios, más lejos del pecado, ¿no? Más cerca del pecado. Y más cerca de Dios, estamos más santificados. Necesitamos santificarnos cada día más y buscar esto en nuestra vida. Hay un principio de pertenencia que me gusta mucho, el Salmo 24:1, que dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Me gusta este texto porque se usa mucho este texto en el tema de las finanzas, en el tema de la mayordomía. Todo es del Señor, la ofrenda, los diezmos, la vida, lo que tenemos, todo el Señor. Pero este es un principio posesivo de un Dios santo. Él dice, ustedes son míos, ustedes son míos, ustedes son míos, yo los hice, ¿no? Ustedes dice, son ovejas de mi prado, ustedes nos hicieron ustedes, yo los creé para mí. Dice, por eso el Señor dice, toda la tierra es de Él, el mundo, ¿no? El mundo somos nosotros, la gente, y los que en Él habite, hasta las criaturas son de Él, ¿no? Todos los animales, todo es de Él. Dice, es un principio posesivo de un Dios santo que obviamente que Él no va a traer hacia Él lo que no es puro. Es un principio de posesión de santidad. Dice, yo quiero que sean míos, pero que sean santos. Si tu corazón le pertenece al Señor, si tu vida le pertenece al Señor, quiero que sepas, eres santo, eres una persona santa de Dios, porque Dios es un Dios santo. Me encanta esta idea del principio de pertenencia, ¿sí? Doy gracias a Dios por ese tema. Isaías 6:3 dice, y el uno al otro daba voces, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Pensaba en esto y decía, qué lindo. Este es el canto antifonal por el cual se le dice a Dios 3 veces santo, ¿no? Un ángel le dice a otro y otro replica, santo, 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 el canto antifonal, santo, 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 esto es Dios. Ahora, un ministro debe tener la actitud de un ángel, Señor, tú eres santo, ¿no? Hay una canción que por ahí le voy a pedir a Dayana, y creo que ella la sabe mejor que yo, ella conoce las canciones mejor que yo, dice, tú eres santo, Señor, tú eres santo, tú eres santo.
No, tú eres santo. Y un ministro debe tener siempre la actitud, Señor, yo estoy sirviendo a un Dios santo, no a un jefe, no simplemente a alguien que me está mandando. No estoy sirviendo solamente al pastor Ricardo, a quien amamos, al pastor Rodolfo o al presbítero, ¿no? Allí don Álvaro. Estamos sirviendo a un Dios 3 veces santo. Entonces yo debo buscar la santidad como un ángel, Señor. Yo busco la santidad sin la cual nadie verá al Señor, dice la palabra. Entonces un ministro debe tener la actitud de un ángel, estar siempre reverente para con Dios y para con la sociedad y para con la iglesia que pastorea y para con la familia, ¿no? Salmo 24:3 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Un ministro debe tener ambición espiritual. Es lo que tenía David cuando dijo, cuando escribió esto, ¿no? ¿Quién, Señor? Señor, yo quiero hacerlo, yo quiero ser un hombre santo, yo quiero ser una mujer santa, quiero ser un ministro santo, quiero ser un siervo, una sierva santa. Yo quiero tener esa ambición espiritual. Tenemos ambiciones de todo tipo, pero una de las mayores ambiciones que debe tener un ministro es tener la ambición de la vida espiritual de santidad. Y Señor, yo quiero vivir en santidad. Santidad, termino con esto, es desear algo más significativo, algo más sublime, algo más profundo, que solo puede ser obtenido por medio del Espíritu Santo. Cristo ya hizo su obra en la cruz del Calvario. Él nos libertó, ¿sí? Él nos hizo siervos, nos hizo ministros, competentes, dice, del nuevo pacto. Él nos está santificando para que evitemos el camino del pecado y vayamos por el camino de Cristo, el camino de la dádiva, el camino de la santidad, para el fin de todo, que es alcanzar la vida eterna. Ese es el final de un ministro santo, de un cristiano santo, de una vida de santidad. Oramos, Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por este tiempo. Agradezco al Señor por esta oportunidad preciosa en que estos siervos de Dios, ministros del Señor, a quienes respeto, a quienes amo también, a quienes tú has llamado, enséñanos, Señor, a vivir en santidad. Perdona nuestra iniquidad. Perdona porque a veces no somos tan santos, porque decimos, es que van a decirnos algo al respecto, no quiero que me anden haciendo bromas al respecto, soy demasiado justo, demasiado bueno. No importa lo que digan los hombres, no importa lo que diga la gente, lo que importa es lo que ofrecemos a través de la santidad. A través de la santidad, Dios nos ha ofrecido la salvación, su palabra, su amor, su gracia, su perdón. Lo mismo ofrecemos nosotros cuando somos santos como ministros del Señor. Ayúdanos, Padre, a transformar nuestras vidas en primer lugar para luego poder transformar a los que están alrededor nuestro, a los más cercanos y a los más lejanos. Señor, te doy gracias en esta mañana. Oigamos la canción que nos va a poner nuestra hermana Dayana y démosle gracias al Señor por este tiempo. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy. Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo.
tu nombre santo, santo Dios. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Adoramos a ese Dios 3 veces santos. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir de la misma manera que tú. Queremos llegar a ese punto más alto de la santidad. Que cuando nos miren, que cuando hablen de nosotros, digan, ese hombre o esa mujer es santo o es santa. Dios bendice a tus siervos y siervas en esta mañana. Y te doy gracias por este tiempo que nos has prestado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Está el micrófono cancelado. No, tiene autorización de abrirlo. Sí, Pastor Ricardo, adelante. Adelante. Aleluya. Padre, gracias. Tu palabra dice que la santidad conviene a tu casa. Señor, que en este día, a través de esta enseñanza, nuestros corazones sean encendidos, sean tocados, sean ministrados, sean fortalecidos. Hemos sido llamados para marcar la diferencia, para exaltar tu santidad. Y vivimos esa santidad cuando reflejamos la pureza de nuestras palabras, la pureza de nuestras acciones, la pureza de nuestro comportamiento. Señor, que en este día haya un bautismo de santidad en nosotros. Señor, nosotros creemos en la santidad posicional, pero también en la santidad progresiva. ¿Cuántos de nosotros hoy estamos siendo desafiados a esa santidad progresiva, a cambiar cosas, a tomar decisiones radicales? Porque vivir en tu espíritu requiere una decisión. Señor nuestro, que hoy podamos decidir vivir bajo el poder de tu Espíritu Santo. Que hoy podamos nosotros decidir caminar en el Espíritu. Porque como dice tu palabra, pero los que son de Cristo han crucificado la carne y sus deseos. Señor, que en este día estemos decididos a crucificar la carne y sus deseos. Señor, que hoy podamos vivir dignamente como fuimos llamados por nuestro llamado. Señor, a ser humildes, a ser generosos, a ser bondadosos, a ser pacientes, a ser tolerantes, a ser amables, porque ese llamado es a vivir siempre de esta manera. Que en este día, Señor, la revelación a nuestro espíritu sea una realidad, que traduzcamos la información en transformación en nuestras vidas. Que hoy tu Espíritu Santo cincele nuestros corazones y les dé forma, le dé forma de santidad, de pureza, Señor nuestro, de una limpia conciencia. Espíritu de Dios, glorifícate en nosotros y que hoy podamos manifestar ese fruto que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre,
templanza. Y como dice tu palabra, contra tales cosas no hay ley. Espíritu de Dios, ayúdanos en este día a limpiarnos de toda mundanalidad. Señor nuestro, que hoy nosotros podamos considerar que el mundo y el sistema del mundo de alguna manera nos atrae como la fuerza de gravedad para que no nos elevemos en la vida del Espíritu, para que no caminemos en la vida de santidad, para que no descubramos la calzada de santidad. Espíritu de Dios, ayúdanos en este día a abandonar actos, abandonar conductas, abandonar pensamientos que no convienen a nuestra vida. Señor nuestro, que hoy podamos derrotar el mundo y sus deseos. Como dice tu palabra, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque las cosas que están en el mundo, que son la vanagloria de la vida, la vanagloria de los ojos y los deseos de la carne, luchan contra el Espíritu. Espíritu de Dios, que hoy podamos considerar que los que hacen la voluntad del Padre permanecen para siempre. Señor nuestro, que hoy podamos comprometernos más, entregarnos más, dedicarnos más, Señor, porque tú nos desafías a vivir vidas diferentes, a vivir vidas santas, Señor, pero vivir vida santa no significa desconectarse de la familia, desconectarse de la cotidianidad, sino al contrario, reflejar en nuestra cotidianidad nuestra vida de santidad, nuestra vida de pureza, nuestra vida de conciencia limpia. Espíritu de Dios, haz una obra poderosa en esta hora y ministranos y llénanos, llénanos Dios, porque la santidad es practicidad, porque tu carácter santo, Señor, lo único que hace es reflejar tu amor, tu misericordia, tu compasión, tu sabiduría, tu inteligencia. Señor, que hoy podamos ser imitadores de ti, imitadores en tu comportamiento, en tu conducta, en tu amor. Espíritu de Dios, haz una obra extraordinaria en nosotros y ministranos y tócanos como sabes hacerlo. Dios trae avivamiento a Limón, a Punta Arenas, a Guanacaste, a Cartago, a Heredia, a Alajuela, San José. Trae, Señor, avivamiento a cada siervo y sierva tuya, Señor, que haya un despertar espiritual, un deseo por lo santo, un deseo por lo puro, de vivir vidas puras, de tener matrimonios en pureza, en santidad, de tener familias en pureza y en santidad, de ejercer el ministerio en pureza y santidad. Señor, que nuestras vidas no produzcan escándalo a tu reino, porque no vivimos de acuerdo a lo que tú has determinado, Señor. En el nombre de Jesús, te lo pedimos ahora mismo, que tú te manifiestes, Dios, que seamos santos en nuestra manera de hablar, que seamos santos en nuestra manera de pensar, que seamos santos en nuestra manera de decidir, que seamos santos en nuestra manera de conducirnos, que seamos santos en nuestro comportamiento, que seamos santos en el manejo de los recursos, del tiempo, el dinero, las personas, que seamos santos, Dios,
amado, en nuestra devoción a ti, que seamos santos en nuestro ejercicio ministerial. Señor nuestro, que seamos santos en este día, que la santidad se refleje en nuestras vidas, Dios Todopoderoso, y manifiesta, Señor, a través de esa santidad, tu omnipotencia, tu omnipresencia, Señor nuestro, tu omnisciencia, Dios Todopoderoso, tu soberanía, a través de esa santidad reflejada en nuestras vidas, Señor, porque nadie que ha estado contigo permanece igual, Señor, porque cuando Moisés subió al monte y estuvo contigo, descendió con el rostro resplandeciente. Señor, que en este día la marca distintiva de que hemos estado contigo se refleje en nuestro rostro, porque hemos estado delante de ti, Señor, y tu santidad ha afectado nuestra vida espiritual de manera positiva. En esta mañana, tu santidad, Señor, hace que las cadenas se caigan. Señor, que nuestros historiales sean cambiados. Oh Dios amado, que tu santidad en esta hora, Señor, cambie nuestro temperamento, cambie esas áreas de nuestra vida que a veces están fuera de control. Señor nuestro, toma el control de nuestra vida en este día. Hoy nos sometemos a tu Espíritu Santo, que es quien santifica, Señor nuestro, y vivimos como santos en medio de esta generación maligna y perversa. Señor nuestro, nuestra santidad, nuestra vida de santidad marca la diferencia. Te lo pedimos, Señor nuestro, que en este día el liderazgo de las asambleas de Dios sea un liderazgo santo, sea un liderazgo puro, sea un liderazgo lleno de tu amor y de tu compasión, Padre, para levantar a otros, para animar a otros, para fortalecer a otros, para ministrar a otros en el nombre poderoso de Jesucristo. Dios, tráenos un bautismo de fuego, ese fuego purificador, ese fuego santificador, ese fuego que en vez de destruir, construye, ese fuego que en vez de disipar, regenera y transforma. Necesitamos ese fuego en nuestras vidas. Tu palabra dice que tú haces a tus ministros como llama de fuego. Señor, que en este día nosotros podamos ser cambiados en nuestra naturaleza y nos convirtamos en llamas de fuego que arden en el nombre poderoso de Jesucristo. Te pedimos, Señor, que hoy nos des atrevimiento para hacer obras extraordinarias, que caminemos sobre lo sobrenatural, que caminemos sobre las aguas, Padre, que creamos a lo que tú nos has dicho, que caminemos como ministros competentes, oh Dios amado, y reflejemos ese poder manifiesto en nuestras vidas, que hoy seamos renovados en nuestro llamamiento, que hoy seamos renovados en la unción que tú has marcado en nuestras vidas y nos ayudes de manera asombrosa para ver señales, prodigios, milagros, maravillas. Señor nuestro, queremos ver tu gloria reflejada en todo lo que nosotros hacemos. Queremos ver, Señor, el resurgir de nuevas generaciones, y esas nuevas generaciones puedan ver nuestra vida ejemplar de santidad, Señor nuestro, y sean contagiados de esa santidad. Levanta las nuevas generaciones a través de nosotros,
Quema, Señor, en nuestra vida toda maña, toda forma indecorosa de hacer las cosas en el nombre de Jesús, porque tú quieres un avivamiento en nuestras vidas, en nuestras ciudades, en nuestras familias, pero quita todo aquello que no es tuyo, Señor. Quema la escoria, la basura, lo espurio en nuestra vida y te manifiestes de manera poderosa. Señor, que en nuestras vidas haya una palabra santa, que en nuestras vidas haya el reflejo de tu santidad en nuestras acciones, en nuestra conducta, en el poderoso nombre de Jesucristo. Te lo pedimos, Señor nuestro, que en este día haya un resplandor de tu gloria alrededor de nosotros, como resplandecía en Moisés, así resplandezca en nosotros. Dios Todopoderoso, glorifícate en estos siervos y siervas que tú has llamado, Señor. Señor, sácalos de la desesperación, sácalos de la angustia, sácalos de la preocupación, Señor, que puedan confiar en ti en medio de todas estas limitaciones y restricciones, y ellos puedan enfocarse en el llamado que tú nos has hecho. Padre, bendecimos este tiempo y declaramos tu buena voluntad sobre sus vidas. Amados y amadas, el Señor les bendiga y les guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, alce su rostro sobre ustedes y ponga en ustedes paz, haga resplandecer su santidad en sus vidas, y esa mitra que utilizaba el sumo sacerdote que decía santidad a Jehová resplandezca de manera invisible en sus vidas, en el nombre poderoso de Jesucristo. El Señor toque tus manos y te use para levantar, para restaurar, para sanar, para bendecir, para aumentar, para multiplicar. En el poderoso nombre de Jesucristo lo declaramos. Amén y amén y amén.